trabaja en el peronismo desde que nació, ¿me equivoco? Bienvenido, gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, desde que nací, ponele, puede ser. No sé, si venís de familia peronista, ¿no? Sí, sé. claro. ¿Cómo es tu Madre, padre, abuelo, perro. Perro. Todo. Y Si no le echábamos al perro. Sí, ¿Y los hijos son peronistas ahora también? Habría que preguntarle a ellos, pero no. Sí. No, por ahí tenés un hijo mileísta. Sí, no, mileísta. De ninguna manera. Imagínate, los dos son universitarios, los dos están en la UBA y en este momento están sufriendo la falta de clases, los paros y todo lo que tiene que ver con la protesta que están haciendo los docentes porque están cobrando salarios paupérrimos y están desfinanciando la educación pública, así que no, queda tranquila que mileístas no son. Pero podría haber pasado, conozco casos de... Puede ser, sí. ¿Lo hubieras aceptado o no? Absolutamente, lo que elijan, pero por suerte no lo elegí. Solo la hipótesis lo puse incómodo. Me pones en una situación... ¿Cuánto tiene tu hijo mayor? 26. Mañana está cumpliendo 27. Claro, ya está. Sí, ya puede ser lo que quiera, te puede discutir y te puede todo, ¿no? Olmos con un grupo de otros referentes del peronismo. Él es el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay peronistas de distintos puntos del país. Lanzaron el fin de semana, y los ven para los que nos siguen por YouTube, a Victoria Tolosa Paz de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Es una nueva opción de peronismo? ¿Es un peronismo que habla de cuentas ordenadas, que no le tiene miedo a la palabra déficit fiscal, por ejemplo? ¿Es un peronismo que intenta ser más moderno? No, primero que es un espacio, como dijiste vos, que congrega a peronistas de todo el país. Estuvieron muchos intendentes, estuvieron muchos diputados nacionales, senadores nacionales, estuvo Juan Pablo Luque de Chubut, estuvo Martín Pérez, el intendente de Río Grande, estuvo Rosario Romero, la intendenta de Paraná, estuvo Marcelo Lewandowski, el senador nacional de Santa Fe, de Entre Ríos estuvieron todos los intendentes peronistas, hubo intendentes peronistas de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, en fin, fue un grupo que nos reunimos el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, en el Parque Norte, para discutir ideas. Yo dije, cuando me tocó hablar, que hay una frase muy conocida del general Perón que dice: discutamos mucho de las ideas, poco de las cosas, nada de las personas. Por eso no fue un encuentro en contra de nadie, ni se habló de nombres propios de nadie, sí de qué ideas el peronismo tiene que tener y tiene que reversionar y tiene que discutir para volver a ser competitivo. De pasar de oposición, que soy una clara oposición al gobierno de Milei, y transformarse en alternativa. Y alternativa es que vuelvan una mayoría de argentinos a confiar en que de este modelo, digamos que a nuestro entender es muy perjudicial para la Argentina y fundamentalmente para los argentinos y las argentinas en su economía real, en su diaria, en su economía familiar, en un modelo alternativo. Esa alternativa tiene que generar confianza, porque hoy el peronismo tiene que dar una explicación de muchas cosas que a mi entender no está generando confianza, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las cuentas públicas y con el orden macroeconómico. Nosotros decimos, cualquier unidad económica, desde una familia, que es la célula, digamos, si querés, económica más chica, hasta el país, que sería la más grande, todas necesitan de un orden económico, de un orden macroeconómico. No hay en el mundo país que se haya desarrollado sin tener cierto sistema económico ordenado para poder crecer y para poder desarrollarse. Entonces lo que estamos diciendo es, discutamos esas cosas, porque justa o injustamente hay una percepción de una parte de la sociedad que ve al peronismo refractario a las ideas del orden económico. ¿Tienen que ser más amigables o más atractivos para el mercado? El mercado es una consecuencia que no tiene que ver con lo que haga la fuerza política. Sí es cierto que, doy un ejemplo que lo daba ayer, nosotros tenemos que tomar nota de lo que pasa,
que cuando ganamos las elecciones, por ejemplo en septiembre del año pasado en la provincia de Buenos Aires, los activos argentinos se derrumban. Se derrumban, bajan pronunciadamente, y en octubre cuando perdemos rebotan. Bueno, obviamente que el mercado tiene una mirada en esto, pero nosotros no trabajamos para los mercados, trabajamos para la gente. Y además, cualquier proyecto peronista, cualquier proyecto económico, programa económico del peronismo tiene que ser con la gente adentro. Y nosotros no nos vamos a una cosa teórica. Nosotros decimos, en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 6 años consecutivos de superávit fiscal y comercial, gobernaba el peronismo, gobernaba Néstor Kirchner, y un año también Cristina, hasta la caída de Lehman Brothers, que se derrumbó el mundo y que fue un problema para todos los estados. Yo te sigo, pero fíjate que el año pasado, en una entrevista que le da Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, a Carlos Pañi le pregunta por esto y por el déficit fiscal, y Kicillof, que es hoy el candidato, no sé si decir más atractivo, pero más instalado que tiene el peronismo, no logra decir que es necesario y que es bueno tener las cuentas ordenadas y que el déficit fiscal es malo. No recuerdo la entrevista. Sí creo que en la provincia de Buenos Aires las cuentas, dentro de la herencia que le dejó de desinversión María Eugenia Vidal, las tiene ordenadas, y entiendo que es una forma de gobernar de nuestros dirigentes. Si nosotros agarramos las intendencias y las gobernaciones en las que el peronismo hoy está al frente de ellas, no lo hace con déficit, lo hace con orden. Vuelvo a decirte, en la intendencia de Río Gallegos y después en la gobernación de Santa Cruz, las cuentas estaban ordenadas porque era la condición primera para cualquier desarrollo, cualquier programa. Lo que pasa es que cuando hablamos de superávit, ¿no? Cuando hablamos de orden, ¿qué es orden? Porque se puede hacer orden como está haciendo Milei, que es muy discutible, ¿no? Porque de alguna manera se capitalizan intereses y entonces eso no aparece en el déficit primario o en el superávit primario. Es una cuenta que tiene que ver con la contabilidad del presupuesto. Pero más allá de eso, si yo no pago nada, si desfinancio las universidades, si desfinancio la salud pública, si desfinancio a las provincias, si no hago ninguna obra pública, bueno, puede ser que me cierren las cuentas, pero todo eso genera la situación, digamos, en la economía real de parate, como están viviendo hoy las pymes, los comercios, la construcción, la industria, que no es ese el superávit que nosotros creemos que hay que aplicar. Te vuelvo a decir, hay un ejemplo de superávit donde se crecía, se abrían puestos de trabajo, había paritarias, se invertía en obra pública. Entonces yo creo que hay déficit, el déficit siempre es malo, y sobre todo cuando no lo podés financiar, cuando la fuente de financiamiento no tenés ahorro nacional. Nosotros tenemos un grave problema de ahorro, no tenemos prácticamente mercado de capitales. Es muy marginal al volumen y al tamaño de nuestra economía el mercado de capitales en la Argentina. Entonces el ahorro de los argentinos pasa a dólares y los dólares salen del sistema, llamado fuga o llamado formación de activos externos. Pero la verdad es que no retenemos nuestro ahorro en la Argentina y mucho menos en el sistema productivo argentino. Entonces tenemos que ver un montón de cosas a modificar, y yo creo que esas son las cosas que tenemos que discutir, porque además tenemos una economía, digamos, en el interior y en las provincias argentinas que lo tenemos que ver con una mirada federal, porque si no manda, digamos, lo que es la política del AMBA, que es muy compleja, es un conglomerado, sobre todo el conurbano, de muchísima cantidad de habitantes, y a veces las políticas públicas dirigidas solamente para un sector hacen que genere refracción en el resto de los distritos. Y creo que no hay un peronismo que pueda ganar, que pueda ser competitivo, si no atiende esa mirada federal y esos intereses de muchos compañeras y compañeras y de muchos argentinos, en realidad, que viven en las provincias argentinas. Juan Manuel, vos recién hablabas de ideas, citabas a Perón, de hecho esto de mucho ideas, nada de lo personal. ¿La idea sería entonces hacer algo completamente distinto de lo que se hizo en el 19?
En términos de lo que fue el proceso de selección no solo de candidatos, sino se eligió una fórmula para ganar y no se discutió un programa. Y pasó lo que pasó. Voy a ser generoso y asumiendo la parte que me toca, cada uno tiene partes, ¿no? Obvio. De la responsabilidad. Digamos que fue un gobierno disfuncional. Generoso. Y con resultados poco óptimos. Generoso. Bueno, entonces no podemos hacer lo mismo. Pero yo te decía el proceso de selección. Entonces, el proceso de selección yo no tengo ninguna duda que tiene que ser a través de PASO. O sea, ya no hay unidad, ya no crees en un candidato de la unidad. Esta vez no creo en un candidato de unidad, pero por una sencilla razón, que parte del orden tiene que ser también un orden político. Y tiene que haber una clara conducción del gobierno cuando nos toque ejercer nuevamente el poder. Y vos, ahora le pregunto a Juan Manuel Olmos ¿Y por qué? Aparte porque tenemos ejemplos históricos. A mí siempre me gusta, ¿viste? Analizar los procesos. Y en el peronismo del 83 para acá hubo dos procesos de conducción muy fuertes. Uno fue el de Carlos Menem y otro fue el de Néstor Kirchner. Y los dos, obviamente Cristina. Y los dos fueron a partir de definir con votos una discusión interna. Uno fue la interna Menem-Cafiero, que le dio 10 años de conducción a Menem en el peronismo, y otra fue, primero la elección donde hubo 3 fórmulas peronistas, no sé si se acuerdan, en el 2003, claro. El Congreso del Partido autorizó 3 fórmulas, la de Rodríguez Sá, la de Menem y la de Kirchner. La de Kirchner en alianza con Duhalde. Esa elección que hizo, que después terminó en un balotaje que no se realizó porque Menem se baja, porque sabía que lo perdía, fue lo que le dio a Kirchner la posibilidad del ejercicio del poder y además un montón de medidas que fueron que lograron legitimidad de ejercicio, ¿no? Porque una cosa es la legitimidad de origen, que te da una ventaja, pero después tenés que gobernar y que la gente lo reconozca como positivo para que te siga acompañando. Y después fue que fue una interna, no había PASO en ese momento, pero fueron 2 listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 2005, donde Cristina arrasa y dobla en votos a Chiche Duhalde. Y ahí se terminó la discusión interna y tuvieron un periodo, digamos, de 12 años de gobierno consecutivos donde pudieron ejercer la conducción del peronismo. Lo que digo es, el candidato tiene que ir a PASO y tiene que salir fortalecido de esa discusión. ¿Qué es lo que planteamos nosotros y para qué nos juntamos el primero y vamos a seguir con encuentros en todo el país? Precisamente para dar esto, una discusión de ideas. Porque a mí me parece que primero hay que debatir las ideas, ¿sí? Llegar a un programa, que los candidatos vayan a exponer un programa de lo que van a hacer y que ese programa sea legitimado en las urnas con un candidato y el que gane va a ser el más competitivo. Pero no es tan tarde, yo los escucho hablar de ¿Por qué tarde? Y porque no sé, siento como que la sociedad quizás ahora ya... Falta un año para las elecciones. Más, estamos en... Está bien, pero... Las PASO el año que viene van a ser en agosto del año que viene. Hay PASO. Te diría, en la Argentina es ciencia ficción hablar de un año, ¿no? No sé. Bueno, es cierto que si vamos al 1 de marzo, sí, es cierto. al 1 de marzo de este año, Milei abría la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones, y parecía que se comía a los chicos crudos. ¿No? Tenía una fuerza, venía a sacar la reforma laboral, insultaba, nos carajeó, sobre todo al peronismo y al kirchnerismo, y se la pasó gritando. Y parecía que fue hace 2 meses. Y hoy la situación es otra. Por eso no diría si falta tiempo. No, pero digo de propuesta si es tarde, del peronismo. Me parece que estamos digo de propuesta a tiempo, del peronismo, de la discusión, que muchas veces por ahí la sociedad, que además la está pasando mal, puede sentir que el peronismo está en una situación de ombliguismo muy fuerte y que quizás estaría bueno una palabra de acompañamiento, una propuesta de decir, bueno, el peronismo tiene esto para ofrecerte. Y es lo que estamos planteando. Que se tiene que abrir esa etapa de debate para que cada compañero o compañera que tenga aspiraciones de ser el candidato presidencial del peronismo tiene que exponer cuál es el programa que quiere llevar adelante y que ese programa sea legitimado. Eso es lo que estamos planteando. Para liderar el peronismo, Kicillof le tiene que ganar una interna a alguien. Si te dije hace un ratito, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas, nada de las personas. Entiendo que estamos hablando, ya querés llevarme que hable de una persona en particular. No, digo porque yo decía Kicillof es hoy el que está, pero también apareció Uñac que dijo que quiere ser candidato a presidente. Kicillof, Uñac o el que se presente.
o la que se presente. ¿Qué pensás del pastor de Dante Gebel? Porque hay sectores del peronismo que están laburando con una idea de una candidatura de Gebel. Mira, para mí es un cuerpo extraño a esta discusión. Después de la presidencia de Milei, digamos, de un outsider que llega, o de alguien que pensá que en el 2021... Milei y Villarruel entraron ellos dos solos a la Cámara de Diputados, sacando el 17-18% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. 2 años después eran presidente y vicepresidenta, por más que ahora no se hablen, pero eran 2 y llegaron esos 2 a la presidencia. Con lo cual no descartaría a nadie ni diría que nadie tiene posibilidad. Yo creo que el peronismo no está en esa discusión. Puede haber, como hay peronistas por todos lados, imagínate que hay en todos los espacios hay peronistas, pero el peronismo no está en esa discusión. El peronismo hoy es la fuerza de oposición más importante, lo demostraron las urnas. No hay un tercer espacio que haya podido hacer pie nacionalmente, y la discusión tiene que ser adentro del peronismo y hay que saldarla. Yo entiendo lo que vos decís. Yo creo que a veces parecemos que estamos, como dijiste vos, mirándonos el ombligo. Bueno, yo quiero salir de esa discusión. Por eso digo, si nosotros le decimos a la sociedad, ¿cómo salimos de esta situación de destrucción de empleo, de salarios que no alcanzan, de universidades que no están financiadas? Me parece que vamos a empezar a encontrar el agujero al mate. Hay que hablar de cómo vamos a solucionar estos problemas. Por eso yo hablaba de alternativa. Oponerse, ya sabemos, nos vamos a oponer, pero tenemos que proponer nuestra alternativa. ¿Vos no creés en lo del Frente Anti-Milei? Definirlo, la Argentina es dicotómica, nació dicotómica, ¿no? Unitarios o federales, rosistas, antirrosistas, peronistas, antiperonistas, personalistas, antipersonalistas, y creo que fue kirchnerismo, antikirchnerismo. Así se construyó Juntos por el Cambio. Y hoy sería Milei anti-Milei, en ese planteo. Bueno, y además que tenemos desde el año 94 un sistema de balotaje, que en un balotaje es uno u otro. O sea, todo tiende siempre a ser dicotómico. Yo creo que eso se va a dar naturalmente, que la política, mira, siempre se ordena por demanda, no por oferta. Vos podés poner el mejor candidato, ¿sí? El más financiado, no quiero hacer nombres, ¿no? Pero el que tenía las condiciones, el que tenía máster, Harvard, esto, lo otro, y la gente quiso elegir otra cosa, eligió otra cosa. Se ordena por demanda. La demanda de la sociedad, nosotros creemos que va a ser tener una alternativa a este programa de gobierno, y eso es lo que tenemos que construir. Juan Manuel, en esta discusión de ideas y programas, ¿qué rol le asignás o le ves o le cabe a Cristina Kirchner? Digo, entiendo que ante el acto del viernes fue avisada, que le avisaron que se iba a dar esta cumbre, este evento. Tiene una condición de que está presa, de hecho no puede ser candidata. Ahora, más allá de esta condición, ¿qué rol le asignás a Cristina, que sigue reteniendo una porción de los votos del peronismo, encapsulada en el kirchnerismo? Te diría, ¿qué te imaginás? No puede ser candidata y está presa, porque yo lo que creo es que la condena, en realidad, es la pena, es que no pueda ser candidata, y la accesoria es que esté detenida domiciliariamente. Bien. Quiero decir, porque tiene todo un contenido político esa sentencia que tiene que ver con que ella no pueda legitimar su proyecto. Entonces, ¿cómo participa de esta discusión? Mirá, si hay alguien que tiene ideas y que las ha planteado y que las ha llevado adelante, fue Cristina. ¿Y tiene ideas modernas? Yo creo que tiene ideas. ¿Hay algún documento que blanquees tus charlas con ella? Pero digo... No, pero yo creo que incluso hay una carta donde ella reversiona parte de las cosas que dice que hay que revisar. Pero yo no soy exegeta de Cristina. Creo que tiene una agrupación que habla por ella. Sí. Y que es exegeta. No, pero que acata su conducción sin discusión. Creo que es necesario discutir todas las ideas. Las de Cristina, las de Axel, las de... No me quiero poner ahí, pero digo, las de cualquier compañero que las exprese, hay que ponerlas en discusión. Lo que no podemos llegar es con una confusión de ideas al gobierno. No podemos llegar y unos quieren
acordar con el fondo, si más, otros quieren acordar con el fondo, pero negociando algunas cosas, y otros no quieren y romper con el fondo. Perdón. Digo, no se puede, Pero perdón, porque después lo que causa es indefiniciones Pero perdón, o definiciones mal tomadas. ¿El problema fue ese? No. ¿O el problema fue que no había nadie, no había un líder, en ese caso el presidente, que se sentara, pusiera lo que hay que poner y decir, esto es esto, vamos por acá? Porque a veces, qué sé yo, yo creo que en hubo una Cambiemos, en la coalición de Cambiemos, había distintos sectores, se planteaban distintas ideas. Al final del día hay un presidente, que era Macri, que decía, es por acá, y se terminó. Te puede gustar, no te puede gustar, y terminó como terminó ese gobierno. Mal, aunque llegó a tener el mandato. Pero el problema es la discusión de ideas o la falta de liderazgo. Yo no quiero ir siempre para atrás, pero ¿te parece que fue así? ¿En dónde? ¿En Cambiemos o en frente de todos? Yo creo que los leí a ustedes, seguro, Sí. describir un día fatídico donde Macri se fue a mirar la televisión En y dijo, Olivos. armen el gabinete. Correcto. Digo, Pero al no final, es que tomaba todo el día. pero al final del día volvía y decía, ¿qué discutieron? Bueno, es esto. Y lideraba, Macri lideraba. ¿Vos decís que Macri tuvo un Cristina? No tuvo una Cristina Macri. No, yo creo que tuvo lo que iba a pasar. Un programa basado en un endeudamiento. Pero eso es otra cosa. No es un problema. Exagerado. Pero ese es otro Claro, problema. tenía un problema de programa. Pero es un Macri problema tenía de un problema de liderazgo. programa. Lo que Y un día nosotros se dio estamos- cuenta que no le prestaban más, y un día se dio cuenta que el JP Morgan cambió todas sus Levacs que estaba haciendo Carry Trade, cambió todas sus Levacs, pasó a dólares, se llevó todo junto y dijeron, se va nos vamos todos, y ahí empezó un problema que no pudo parar Pero y es que otro terminó problema, perdiendo. no es un problema Claro. de gestión ni de liderazgo, que es lo que nosotros decimos que hubo en el problema de Alberto Fernández. Porque no es, si el problema fuera que no hay una unidad de idea respecto de cómo encarar todas las cosas, y es muy difícil, porque digo, en todos los gobiernos, inclusive en este de hoy, tenés diferencias de cosas que hay que hacer sobre determinados temas. Yo creo que Pero no hay un problema de conducción o de liderazgo. lo podemos poner. No sé por qué se ríen de algo que dije. No, se ríe de mí de lo de liderazgo. Porque es un gobierno de dos, digo. El gobierno. Claro. El gobierno actual. Sí, bueno. Mirá, imagínate, estamos hablando de los problemas del peronismo, los problemas, si empezamos con los problemas del gobierno. No, pero espera, yo lo que digo es esto. Nosotros, en el 2019, me parece que el problema fue otro. Y ahí es donde puedo retomar un poco lo que decías de el anti-Milei. Nosotros armamos un frente anti-Macri en el 2019. Todos entendimos la necesidad de ganarle a Macri. Y el Frente de Todos fue una coalición electoral para ganarle a Macri. No discutimos cómo era la coalición de gobierno, o sea, cómo era el esquema de toma de decisiones. Se dio por supuesto que si una dirigente, como es Cristina, con el peso que tiene Cristina, con las ideas que tiene Cristina, con los votos que había puesto Cristina, iba a imponer su programa, bueno, no pareció que el presidente en ese momento aceptara que se le impongan las decisiones. O por lo menos, yo creo que ahí radica el problema. Me parece que por eso estoy planteando que tiene que haber una PASO y que legitime al que se presente y que tiene que tener sus propios votos. El que sea el presidente tiene que tener sus propios votos. Es un problema para el peronismo que no haya PASO. Después, si tenemos tiempo, vamos a charlar un poco de las PASO. Pero hay un proyecto. El gobierno hoy no tiene los votos. En principio, hay negociaciones. Para esto que estás planteando, si no hay PASO, ¿es un gran problema para el peronismo? Se buscará la forma de resolverlo. Yo lo que digo es que sería complicado que eso sea a partir de una negociación. Yo creo que tiene que ser a partir de una votación. Vamos a trabajar, yo creo que todos, para que no haya suspensión ni eliminación de las PASO. Creo que es una herramienta legítima que necesita el sistema institucional y político argentino. Creo que es un sistema donde no se saca ventaja a ninguna alianza, donde se hacen simultáneas al mismo momento, en el mismo día y todos con las mismas reglas. Yo creo que es necesario como herramienta en este momento para el peronismo, y si no las hubiera tenemos que buscar la forma en que participe la ciudadanía y también con los votos se defina nuestro representante en el 27. Muy breve, ¿firmás que haya paz con ese y no PASO? No soy legislador nacional, lo tienen que definir los diputados y los senadores. Te hago la última. ¿Ya fue el kirchnerismo? ¿El peronismo prepara
otra cosa para el 2027? No soy yo el que lo tenga que decir, lo tiene que decir la gente. Lo tiene que decir... Ahora, fue con la representación que tiene, que ostenta. Yo creo que hoy está en discusión el peronismo y quién lo conduce. Eso no quiere decir que haya que dar por terminada una etapa ni comenzada otra. Para que comience una nueva etapa tiene que haber alguien que la encarne. Mientras tanto, no se puede dar por terminado nada en la Argentina ni en el peronismo tampoco. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, vino a hablar de peronismo, un hombre que habla con todos dentro del peronismo. Entiendo que mantiene su diálogo abierto con Cristina Fernández, también lo hace con Axel Kicillof y también con el peronismo del interior. Así que veremos qué sale de eso, ¿no? Yo insisto, me parece que hay un peronismo para cada peronista, veremos si ellos resuelven su interno o no. Difícil. Por ahora, difícil. Por lo menos